Moitas gracias a todos. A ver, benvidos. É un honor estar aquí con vos. A ver. Primeira conferencia igual non sale moi bien porque, a ver, solo tuve un mes para prepararla, entonces no... A ver lo que sale de aquí. Mi conferencia básicamente es sobre la transición energética. A ver, no voy a cuestionar si es necesario o no. O sea, voy a asumir los postulados, digamos, oficiales a todos los efectos, sobre que es necesaria una transición energética, los problemas del cambio climático, los problemas de no lo voy a discutir básicamente porque no sé. O sea, no estoy en capacidad de discernir si una postura es la correcta o la contraria. Aquí hay gente que sabe más que yo del tema. Después puedo comentar, pero no quiero entrar en ese punto. Yo quiero decir, vale, hay que hacer una transición energética. Lo que voy a discutir es si la forma que se está llevando la transición energética, esta es a través de sistemas de planificación o a través de sistemas, es la correcta o no para alcanzar ese fin. No estoy discutiendo el fin. El fin se puede discutir después en el debate o así, pero yo no quiero entrar en ese fin porque no estoy capacitado para decir si es necesaria o no es necesaria, si se va a calentar 2 grados, 6 o 8 o va a enfriar la temperatura, porque no lo sé. Además, yo sé, a ver, no soy un completo ignorante en el tema, me gusta leer del tema, pero veo que hay científicos muy cualificados en un lado, otros que lo cuestionan. Voy a sumarme, digamos, a la postura oficial. No voy a cuestionar esto, repito, porque yo no soy capaz de discernir, porque son temas muy complejos, son temas hablan de albedos, hablan de grados y hablan de cosas de ese estilo, ¿no? Y de eso no sé. Entonces no sé cuál de los dos tiene razón. Entonces voy a asumir que la postura, digamos, oficial es la correcta. No tengo tampoco razones para dudarlo porque no sé, repito. Entonces, lo que voy a aplicar, digamos, lo que sí entiendo más es de planificación, es un tema que me gusta mucho, de incentivos, de políticas públicas y ese tipo de temas que sí que lo domino mejor, ¿no? Pero antes de empezar, asumiendo que, repito, que voy a asumir a todos los efectos el discurso, digamos, de la ONU, el discurso de la Agenda 2030 o el discurso del IPCC, lo voy a asumir en todo el caso, pero me gustaría hacer algunos caveats al respecto. Es decir, cuando se discute de estos temas, a mí siempre me irritó mucho la idea de introducir conceptos de las ciencias naturales en las ciencias sociales, ¿no? Siempre me irritó mucho. Además, lleva muchas confusiones. Siempre, por ejemplo, soy muy crítico con el concepto de igualdad usado a las ciencias sociales, porque es un concepto, yo creo que de origen matemático, que tiene difícil aplicación a la ciencia social, o el concepto de fricción, o el concepto de equilibrio, incluso el concepto de evolución, que es un concepto que se usa para la evolución de los animales o de la naturaleza, etc. Y creo que tiene, aunque se puede usar, creo que el encaje no es el mismo que en el ámbito natural. La evolución humana o la evolución cultural tiene unos rasgos que son distintos de la otra. Pero bueno, también me fastidia bastante que si son conceptos de las ciencias sociales, en este caso de la política, en el discurso científico, ¿no? Por ejemplo, se habla consenso. El consenso es un concepto político. Consenso es cuando todos están de acuerdo, todos. Y cuando digo todos, es todos. Y como bien saben los polacos, con la vieja dieta del siglo XVII, con el liberum veto. Es decir, cuando consenso era que cualquier diputado podía vetar, pero bastaba uno. Y aquí la ministra el otro día lo oí decir, bueno, es que el 99% no es consenso, es mayoría. Todo lo reforzada que se quiere, pero es mayoría. Hay un 1% que discrepa. Segundo, se presume que la ciencia es democrática. Estamos acostumbrados a que muchas verdades, o lo que es verdad o mentira, se decida democráticamente. Por ejemplo, una comisión de investigación, un parlamento, decide por mayoría que tal señor es culpable o que la causa de tal catástrofe fue tal cosa. Vale, pero perdón. La democracia está muy bien y tiene sus aplicaciones en unos ámbitos, pero no vale para decidir lo que es verdad y lo que es mentira. Gana el mejor argumento. Pues en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Que el 99% diga una cosa, el 1% otra cosa, el 1% diga otra cosa, pues es un indicador, pero no es la prueba de que una cosa sea verdad. Simplemente es el 99% contra el otro. Además, todos sabemos que en la historia muchas verdades asumidas por consenso fueron cuestionadas por un señor o una señora, y ese señor o esa señora pues ganaron al final la batalla. Tras dura cosa, es decir, porque la ciencia no es democrática, es una cosa que tiene, no es el número, es la calidad del argumento, ¿no? Entonces, es otra cosa que también se dice, no es que la mayoría de los científicos o la cosa. Es más, aunque fuera el consenso, eso no valdría tampoco. Aunque fueran todos los que digan una cosa, digan lo mismo, eso tampoco garantiza la verdad. Simplemente es que todos están de acuerdo en un momento dado. Cualquier evidencia nueva, cualquier teoría nueva puede desbaratar todo el consenso que había anteriormente. Y la historia de la ciencia nos muestra todo eso. Pero repito, muchas veces se usan discursos
de corte político aplicados a la ciencia. Y eso no para mí, perdón, no es válido. Por eso digo, o se tiende a hipostatizar, que estamos en sede sagrada, ¿no? Se tienden a usar conceptos de la teología también a la política, ¿no? La hipóstasis es un concepto que se usaba para las sombras, el uno y el trino, esta cosa que se debatía mucho, pero ahora veo que se usa en muchos aspectos. Por ejemplo, otro día leí a un científico ofendido porque unas declaraciones de una política, pues no sé qué decir del cambio climático, dice que eso ofendía a la ciencia. Vamos a ver. Me ofenderá a mí, que soy un científico, ofenderá a muchos científicos, pero no a la ciencia, señora, que no tengo el gusto de conocer. Pero, claro, es igual que el Estado, igual que la clase obrera. Tenemos que decir, ¿no? O como decían el otro día, no, que tal política del gobierno ofende a la nación española. Vamos a ver, ofenderá a muchos españoles, pero no ofenderá a la nación española, que tampoco tengo el gusto de conocer. ¿No? Entonces, que sé que es un concepto y no es una cosa que pretende ofender, es un concepto que se usa en las ciencias sociales, pero que no vale para esto. Pues aquí también la ciencia se usa de forma abstracta, como si hablara con una sola voz y fuera una señora que después de escuchar argumentos decide, ¿no? O sea, la mayoría de los científicos opina así y esto es lo que vamos a hacer, y estoy de acuerdo. Igual que el concepto de experto, ¿no? Los expertos, también decía otro señor otro día, no, es que hay que hacer caso a los expertos en el cambio climático. Vamos a ver. El concepto de experto es un concepto ambiguo. Primero hay que definir experto en qué. Es decir, ¿cuál es, por ejemplo, en estos debates climáticos o así, qué tipo de experto hace falta? ¿El climatólogo o el biólogo, que estudia, por ejemplo, cómo le afecta a los ecosistemas el cambio climático, o el economista, tipo, por ejemplo, Nicolás Stern, otros economistas que hablan de las consecuencias económicas del cambio climático, incluso algunos politólogos como Clare, que hablan de guerras de recursos por culpa del cambio climático, otros hablan, por ejemplo, entomólogos que hablan de que hay insectos o bichos que se puede aplicar a muchas cosas. Pero ¿cuál es el experto relevante? ¿Qué expertos tenemos que hacerle caso en ese tipo de cosas? ¿Y qué ponderación tienen que tener a la hora de elaborar un discurso político? ¿No? Eso es una cosa que no está clara. Pues a mí me gusta escuchar a los expertos y sacar unas conclusiones. Pero no hay un experto que domine sobre los demás expertos. Y segundo, ¿qué expertos son los correctos? Yo digo, por ejemplo, aquí en la pandemia, sé que hay que escuchar a los expertos y sé que es una cosa correcta. Pero en la pandemia veo que el gobierno español, como todos los gobiernos del mundo, aquí no hay excepción, escoge un grupo de expertos. Ves los nombres y son expertos. Y yo no niego que sean expertos, no niego que sean de alta calidad. Pero son expertos, por ejemplo, como los expertos fiscales que vi hace poco, son expertos próximos al Partido Socialista. Lo cual no tiene nada de malo. Y no son menos expertos por eso. No son menos expertos por eso. Además, algunos de esos que leí allí son gente de mucha calidad. Pero si hipotéticamente no lo quiera Dios, gobernara yo alguna cosa o así, y quisiera coger expertos, a lo mejor tomaba otro tipo de expertos. Y serían tan expertos como los de ellos, con tantas cualificaciones, títulos y otros como los otros. Entonces, cuando escogemos el IPCC o una organización de ese estilo, ¿quién selecciona a los expertos que van allí a debatir? Es una cosa que me gustaría decir. ¿Y con qué criterios? ¿Se vota? ¿Si los escoge el ministro o la ministra? Repito, no estoy negando la calidad de sus científicos, no estoy negando la calidad de sus informes. Estoy diciendo que son expertos, no sé cómo fueron escogidos, cuál es el criterio. O sea, ¿quién decide entre los, climatólogos cuál es el mejor de ellos? ¿Lo votan? ¿Se autoimpone? No sé cuál es el criterio para decir. Supongo que será un criterio medio político, medio de prestigio, etcétera, pero no es un criterio, digamos, tampoco objetivamente científico, sino que se introduce mecanismos de política en la ciencia también, ¿no? Pero dicho esto, voy a asumir el discurso, no tengo razón para dudar de él. Después de leer temas, veo que buena parte de ellos también dan argumentos muy potentes y no tengo razón para discutir, ¿no? Porque después otra cosa más, es que unos científicos están vendidos a la ciencia, están vendidos al capital, o otros están vendidos a las petroleras. Eso tampoco es un argumento. Yo doy una conferencia a favor o en contra de algún tipo de temas y me paga la Shell, ¿no? Pero eso no altera la calidad de mi argumento. No la altera. Que yo lo haga por dinero o lo haga, y al revés, puedo hacerlo por la más pura de las intenciones y estar equivocado. Y puedo hacerlo por puro dinero y acertar o decir lo correcto, ¿no? Que normalmente, cuando llevas a una persona o así, pues normalmente, claro, cuando tú escoges un experto, escoges una persona así, ya escoges algo que ya previamente defiende tus puntos de vista. Es decir, que esté una persona vendida o que esté así, como a veces escucho también en debates de este tipo de cosas, que unos están vendidos o al otro, no, cualquiera de los dos puede estar vendido, ¿eh? No, pero no, que están vendidos, aunque esté vendido y qué. Aquí me importa, una vez que el argumento está expuesto, hay que analizar el argumento, no las razones por las que dio el argumento.
Y a lo mejor queriendo estar vendido, queriendo ganar dinero, acierta. Y a lo mejor queriendo ser puro, falla. Es decir, no ese es un argumento. Yo creo que en la ciencia, o en el mundo de la ciencia, lo que hay que discutir es lo que se dice. O el argumento, sobre todo si está bien expuesto, está argumentado, habrá que discutir el argumento. Ad rem, no ad hominem. O sea, hay que discutir solo lo que se dice, como decían los viejos filósofos. Se discute ad rem, ad hominem, ad personam. No, pues hay que discutir ad rem, sobre lo que estamos discutiendo. Si lo dijo que el señor está vendido al capital, que el señor es una mala persona y tal, tú, de acuerdo, pero estamos discutiendo de esto, no estamos discutiendo sobre la persona. Entonces, hay que plantear los argumentos. Dicho esto, repito que, como no tengo motivos, en principio voy a asumir el discurso del oficial y que hay que cambiar el clima y hay que reducir una serie de grados, ¿vale? No lo voy a discutir, repito, tampoco sé. El problema es cómo se hace para cambiar esos grados. Se optó por una solución estatista, ¿no? Lo normal sería la población, el consenso de la población mundial está de acuerdo en que es un problema gravísimo, ¿no? Como lo leo yo allí, muchas cosas, y que va a haber una serie de consecuencias, pues de ecosistemas, de hambrunas, de fenómenos climáticos extremos, de cosas así. O sea, que veo que hay un montón de consecuencias que van a afectar a buena parte de la humanidad. ¿Cuál sería lo lógico? Lo lógico es pues la gente que hace con otras cosas, ¿no? Cuando le dicen que hay un problema, pues dejar de consumir, la gente libremente dejaría de consumir fósiles, la gente libremente dejaría de consumir bienes, compraría coches eléctricos libremente y haría todo lo que sea necesario para todo esto, ¿no? Pues eso es normal. Aquí entraríamos en un debate que sería muy largo sobre, por ejemplo, ya filosófico, si hay un derecho de propiedad al clima, ¿no? Cuál es el clima correcto que queremos tener, si es el mismo para todos, etcétera, ¿no? Pero sería, por un lado, las personas que están descontentas con esta situación climática, lo normal, o de cambio de decir, es dejar de consumir y adoptar consumos o formas de vida voluntariamente que lleven a eso. En otros ámbitos de la vida lo hacemos, ¿no? Aquí mi amigo me decía que dejara de fumar y cosas por el estilo. No, bueno, pues es normal, me avisa y tal, y algo consigue, ya fumo menos que antes y cosas por el estilo. Pero eso es lo normal. Y lentamente pues vamos acabando con el tabaco, vamos acabando con otro tipo de cosas. Eso sería lo normal, ¿no? Y dejar de consumir. Después, en el ámbito legal, una vez decidido qué derechos tengo yo al clima, pues establecer... Esto ya es complicado, lo explica Walter Block, y a día de hoy es muy difícil, pero bueno, lo ideal sería pues establecer pleitos sobre las empresas que supuestamente alteran o dañan nuestro clima. Empresas o particulares, es decir, no, pues tal empresa echa mucho CO2 o echa mucho dióxido de azufre o lo que sea, ¿no? O cualquiera de esos gases que hay contaminantes, que tampoco sé muy bien cómo se llaman. Pero bueno, lo ideal sería pues que las personas pues dejáramos de usar esos bienes, etc. Y si pruebo que una empresa o algo así, yo puedo hacer un pleito contra ellos, o un pleito sindicado, como se hace, igual que se hizo con la cosa de la banca, de los cláusulas suelo, que se juntaron muchos afectados, presentaron un pleito y demandaron no a la humanidad, demandaron a quien le hizo daño de verdad. Y entonces habría un incentivo pues para que esa empresa que redujera estas cosas, etcétera. Pero en derecho tienes que probar el daño. Y tienes que decir cuál es tu daño, qué daño te hizo, y probar que fue esa empresa en concreto que te lo hizo. Lo normal sería eso, repito, adaptarnos voluntariamente a estas circunstancias, ya que estamos tan concienciados, y dejar de consumir o dejar de hacer estas emisiones, llevar una forma de vida más frugal, más simple, más verde, más... ¿no? Pues eso sería lo normal. ¿Qué me dirán? Bueno, es que la gente no haría esto y tal, porque... No, es muy egoísta y tal. O sea, primero está diciendo que la gente ese problema no lo ve tan problema, ¿no? No que no diga que no es un problema. Es como... Yo digo muchas veces, mucha gente dice, pues hay mucha hambre en el mundo. Sí, pero sigues viviendo tan tranquilo, ¿no? Y la gente te reconoce que hay un problema del clima, pero repito, yo por lo que veo no lo prioriza porque, repito, voluntariamente mucha gente no lo ve como un problema grave, que si fuera un problema grave lo vería. Pero bueno, puede ser que no sea así. Entonces, como no es así, alguien más sabio que nosotros, pues decide que hay que forzar. Digo porque además no se ve en otros ámbitos, no se ve en dos ámbitos. Por ejemplo, yo digo, vamos a ver si... Y aquí hay expertos inmobiliarios que me corrijan si estoy diciendo una barbaridad. ¿El precio de las casas en la playa está bajando de precio? ¿O más que los demás? No. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso si van a inundar unos años? No, que tiene que ser así. Yo si sé que mañana
10 años va a haber un terremoto en mi zona, yo en mi casa la vendo, me voy a otro sitio, la liquido o no compro allí. Si yo sé que la costa se va a inundar, los metros que dicen que se va a inundar Vigo, por ejemplo, que es mi ciudad, ¿no? Que se va a inundar no sé cuántos, leí hace poco, no sé cuántos. Lo normal es que las casas a pie de playa, las casas cerca de la costa, empiecen a descender de valor ya, porque no hay que esperar a que se inunde. Cualquier persona sabe que los precios de mercado descuentan por anticipado esto. Entonces digo, algo falla ahí. Y repito, como cualquier persona que trabaja en sectores inmobiliarios debería saber, no basta con que sean todos, basta que sean unos pocos. Unos pocos que empiecen a vender sus casas, que confíen en todo esto, ¿no? Empezarían a vender sus propiedades y eso se notaría de alguna forma u otra en el precio. Y yo no lo veo. Y después tampoco, porque antes de dar esta conferencia pregunté a algunos amigos míos inversores o así que se dedican a este negocio de invertir cosas y así con la bolsa. Los fondos verdes estos que hay voluntarios, que la gente puede comprar fondos para descarbonizar y comprar fondos, y esos ganan en la bolsa. ¿Qué? No, digo, estuve leyendo el libro de Peter Newell, que es muy bueno, el Power Shift. Es decir, sí, él mismo reconoce que es un defensor de esto. Que los fondos verdes que no dieron gran resultado. Es decir, que la gente voluntariamente decide no invertir en ese tipo de cosas. No sé si por bien o por mal. Si hacen bien o hacen mal. La gente puede ser muy egoísta. Pero digo que voluntariamente la gente acepta el problema, pero repito que no hace como dice Taleb en su genial libro, Jugarse la piel, ¿no? Que a mí es un libro que me encanta. Es decir, ¿no? Que no veo yo que ponga el dinero, sus actuaciones en lo que dice que hace. Por lo tanto, me da un poco que desconfiar, ¿no? Pero bueno, supongamos que aún así la gente es miope, tiene miopía temporal y no sabe ver el problema o no lo acepta, cosas por el estilo, ¿no? Tampoco lo hacen los gobiernos, por cierto. Pues yo veo, Narendra Modi, el presidente de la India, dijo que iba a retrasar 20 años en los objetivos. Xi Jinping, de una forma críptica, como hacen los chinos al hablar, ¿no? Que no desechar lo viejo antes de alcanzar lo nuevo, dijo una frase así de esas que me gusta a mí mucho, quiere decir que no va a abandonar el carbón hasta que llegue el día ideal que todo esté descarbonizado. Además, en una de las sanciones, si no recuerdo mal, una de las sanciones que puso cuando fue lo de Taiwán fue a romper los acuerdos de cambio climático. Y vamos a ver, los problemas climáticos, por lo que me dicen a mí, ¿a quién más van a afectar? Es a la India, a China, países con monzones, que llegarán a todo tipo de cosas así. ¿Cómo sus países son tan osados de maltratar a sus poblaciones? Es decir, no parece que tiemblen de miedo con la... No, digo con la situación. Entonces digo, vale. Como la gente no quiere o no es capaz de llevar a cabo esto, pues tienen que venir los gobiernos, pues, que saben que tienen una información de corte superior al del común de los mortales, a poner una serie de normas para hacer esto. Repito que estoy asumiendo que hay que hacerlo, estoy diciendo que no. Yo veo que, por ejemplo, ellos presumen un consenso tal que no veo yo a la hora de la verdad en otros aspectos, ¿no? Pero ojalá fuera así. Entonces, como la gente no entiende, no ve el problema, no lo percibe, es necesario esto. Entonces, ¿qué hace? Pues hace una serie de medidas de política pública, aquí es donde más o menos estoy más cómodo yo, ¿no? De intentar paliar ese cambio climático o esa Agenda 2030, que no solo es climática, sino que tiene más aspectos, y que, digamos, corregir las conductas a nivel global, pues para solucionar el problema. Y el problema es, repito, ante la solución ideal para cualquier problema de este estilo, o sea, pues yo creo que son mejores las soluciones de mercado que las soluciones de Estado. Porque aquí entramos en problemas de planificación central. ¿Qué pasa? No es una planificación central tipo soviética, que es la única, es una planificación más bien indicativa, tipo francés, ¿no? Con incentivos, con subvenciones, con regulaciones, con ciertas prohibiciones de conductas, pero digamos que no es una planificación central dura. Pero igual, cuidado, Vera Lutz tiene Óscar que me corrija, que también sabe de tus temas, ¿no? Vera Lutz tiene un libro sobre la planificación francesa, bueno, decía que era así, pero también no fallaba, no fue tan clamoroso fracaso como la planificación soviética, pero fue un fracaso también. Es decir, normalmente las planificaciones no consiguen los objetivos, ¿no? Pues por problemas, supongo que todo buen austriaco conocerá, que son problemas de información, problemas de cálculo económico, ¿no? Y yo creo que en el problema de la planificación del cambio climático, la planificación de la respuesta para descarbonizar la sociedad, creo que tiene errores y digo como consejos si los gobiernos quieren hacer caso. No pueden planificarlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, los factores naturales no los pueden controlar. Lo mismo que, por ejemplo, en la planificación central rusa, cuando ustedes hacen un plan, vamos a hacer un plan quinquenal. Somos el soft plan o el ghost plan. Vamos a hacer un plan quinquenal, a 5 años.
vamos a producir tantos millones de patatas, pero tantos millones de patatas necesitan tantos camiones para transportarlas, tanto gasoil, tanta mano de obra, tantos silos, tanto fábricas. Las fábricas tienen que estar dimensionadas, las fábricas de patatas fritas o las fábricas tienen que estar dimensionadas de acuerdo con la producción de patatas. Se hace un plan allá 5 años, calcula la producción estimada de patatas, cosas por el estilo. Pero basta con que no llueva un año y no haya patatas, te estropeas, te desbarata el plan todo. Entonces, claro, tienes un montón de camiones allí parados, las fábricas están paradas, la mano de obra sobra. ¿Por qué? Porque hiciste un mal plan. Y sobre todo, cambiar todo eso implica cambiar el plan por completo. Y es uno de los problemas que tiene el plan. Por ejemplo, factores de corte natural, que tú no puedes contar con ellos, climáticos, pero claro, te viene un volcán, te viene una cosa así, te altera todos los planes de cambio climático, si los cuantificas. Hay que reducir tantas unidades de CO2. Y te viene un volcán como el que vino el otro día, o el de La Palma, que es más pequeñito, y te emiten unas cantidades desmesuradas de dióxido de carbono o de otros gases que te descolocan el plan. Entonces el plan a lo mejor no parece la mejor solución. Después, por ejemplo, cuando escogen las medidas, ¿no? Tienes que seleccionar políticamente qué es verde y qué no es verde. Y vemos que esas definiciones son arbitrarias, porque en un principio pues era muy estricto, ¿no? Las renovables entendido de hidroeléctrica, viento, sol, bueno, y geotermia, corrientes marinas, bueno, todo lo que sea renovable, digamos, ¿no? Pues eso se acepta como verde. Pero de repente te dicen que es verde la nuclear. Espera, eso no está mal. De repente te dicen que el gas es verde. O sea, que los bonos verdes pueden financiar industrias del gas, es decir, o pueden recibir subvenciones por gas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué clase de plan es este que está cambiando lo que es verde y lo que no es verde de mañana? Es decir, no parece una cosa muy coherente, claro, pero entonces desbarata los mercados. Y después, claro, pones toda una serie de incentivos, pones impuestos, pero ¿cuál es la cantidad de impuestos correctos? Los impuestos verdes. Sí, ellos lo fijan, ahí sí que hay expertos, ¿no? Fijan un impuesto verde, pero ¿cuál es el impuesto verde? ¿Y el impuesto verde a qué? Porque empiezas al final a buscar excepciones, que tal sector es vulnerable, tal sector no, al final no pones impuestos, o no le pones impuestos a todo el mundo, sino que le pones a unos países y otros no. Pues supuestamente por el desarrollo de esos países hay que exceptuarlos de esos impuestos o lo que sea así, pero claro, pero no estamos hablando de un problema global. No de un problema de ayuda al desarrollo, es decir, que es un problema de segunda fila, ¿no? Y después, por ejemplo, pusiste estas cosas de los mercados de emisión de gases, después la gente pusiste una cantidad, haz una cantidad mudable, decides una cantidad que las empresas tienen que comprar de gas, de derechos de emisión, antes de bueno, pues una cantidad supongo que la calcularán expertos, pero yo veo que la están cambiando también, los expertos fallan o la están usando políticamente, que además están especulando con ellas, ¿no? Después optas por unas energías. A ver, hay un libro que me gusta mucho, que es el de Boris Brudkus, Economic Planning in Soviet Russia, es decir, que fue el primer libro que apuntó el fenómeno de cálculo económico en el socialismo. Fue paralelo a Mises, y yo creo que fue un poco anterior incluso, porque era un economista agrario ruso que vivió los tiempos del comunismo de guerra, lo vivió en primera persona, vivía en el país y aplicó técnicas de análisis, próximas a la escuela austríaca. De hecho, él era muy amigo de Hayek, ¿no? Usó elementos de análisis para explicar que lo que veía básicamente son falta de coordinación. Al no haber sistemas de precios, había una descoordinación total entre la producción de factores, por ejemplo, pero también descoordinaciones temporales, ¿no? Y vio un montón de fallos en la producción. Y aquí hay un montón de fenómenos de descoordinación. Por ejemplo, se proponen una serie de industrias, ¿vale? Pues esto hay que financiar una serie de industrias, pero no se tiene en cuenta si las energías que tienen que respaldar eso están suficientemente mal. Es decir, proponemos unas nuevas medidas, pero no vemos si el abandono de las viejas y el de las nuevas y la aparición de las nuevas están coordinados. No sé si me explico. Por un lado quieres poner las nuevas, vale, está muy bien. Pero por otro lado quieres abandonar las viejas, pero las viejas abandonan a un ritmo y las nuevas al otro. ¿Y qué pasa? Que a veces hay un gap, como dicen los economistas, hay un lapso temporal. ¿Y qué pasó ahora en esta crisis? Precisamente por una falta de coordinación, precisamente a derivar de no usar mecanismos de mercado. ¿Qué pasó? Pues bueno, que se empezaron a poner verdes, se empezó a reducir, por ejemplo, el carbón en toda España y en Galicia, pues se empezó a reducir otro tipo de energía, se redujo el coste por estilo. Pero ¿qué pasa? Que las energías que pusimos nuevas, renovables, tienen un problema, son intermitentes. Es decir, que
que no puedes decidir, primero, usarlas todo el día, porque a lo mejor ese mes no hay viento, o no hay lluvia que mueva las centrales hidroeléctricas, o no hay suficiente sol, o hay exceso de sol para usar la termosolar fotovoltaica. Es decir, no hay suficiente energía para esto. Y tú no tienes el respaldo suficiente, que es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque abandonaste tus industrias antes. Ahí Xi Jinping es muy listo, no abandonar lo viejo hasta tener lo nuevo, ¿no? Pues nosotros abandonamos lo viejo, pero no pusimos lo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un desfase. ¿Y qué pasó? Pues que estos veranos o así no llovió, o no hizo viento bastante. Entonces, ¿qué pasa? Que empezó a faltar no. Hubo que echar mano del respaldo, porque la energía, al ser intermitente, necesitas un sistema de respaldo, que normalmente son centrales de ciclo combinado de gas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Claro, como tienes que echar mano del gas. Pero ¿qué pasa? El gas es, por el sistema que le llaman marginalista, que tiene un nombre técnico, que no me acuerdo ahora cómo es, tiene un nombre técnico, pues un sistema marginalista. Básicamente, el último factor de producción que entra es el que fija los precios, cosa que es normal en economía. Yo digo, la gente se escandaliza con ese sistema, pero es un sistema bastante lógico económicamente. No... Podíamos optar por otros, pero es un sistema bastante lógico económicamente, por tanto no lo critico como tal. Por ejemplo, ustedes ahora van por la calle, van a Orense, van por el río Miño y encuentran una pepita de oro, de la que dejaron los romanos, ¿no? Bueno, esa pepita de oro se la van a remunerar exactamente igual que la pepita sacada de una mina con mucho esfuerzo. Porque es la última unidad marginal la que fija el precio. O sea, es que la pepita la sacaste sin esfuerzo y la otra la sacaste a costo cero y la pepita de la mina la sacaste con 40 mineros trabajando 40 horas. No, da igual, te la van a pagar igual. Igual que el petróleo que se saca del Mar del Norte se paga exactamente igual que el de Nigeria, independientemente de los costos que tenga. O sea, tiene una lógica. Pero cuando se adopta este sistema, porque antes este sistema no lo había, aparte de que es lógico económicamente, yo creo que también se usa para subvencionar a las renovables. Porque las renovables normalmente el coste variable, el coste de producción es cero. Se producen a cero coste. Quitándolo, una vez amortizadas o quitando los costes de instalación, el coste variable de la energía, al ser viento, ser sol o así, es gratuito. Pero normalmente el coste que se ofrece es más barato que las otras. Pero claro, si se ofrece la barata, la de producción barata, al mismo precio que la cara, lo que estás haciendo es subvencionando la barata. Para eso se puso. Como un mecanismo indirecto de subvención de las renovables, de forma que no se entere la gente. Me explico, es una forma sutil, no, es una forma de subvencionar que la gente invierta en renovables, porque había cierta reticencia a invertir en ella. Entonces, aparte de incentivos fiscales, le pusieron un incentivo en la retribución. ¿Qué pasa? Cuando las renovables no llegan, salta el gas estaba por las nubes por muchos motivos, además se puso aún más por las nubes por la guerra y por otros factores, claro, dispara los precios de electricidad. Entonces, los gobiernos se asustan y dejan volver otra vez a las energías antiguas. Los austriacos dirían que es un reswitch de capital, es volver a que es un viejo debate de von Bauer, ¿no? El reswitch, es decir, que volver a formas de capital más primitivas, cuando hay algún problema de ese estilo, que se vuelve a veces a formas de capital más primitivas. Entonces se da un reswitch y que estamos quemando carbón, no en España, en toda Europa, pero acá estamos volviendo a tecnologías más primitivas precisamente porque la nueva no fue suficiente. ¿Pero qué nos están diciendo con esto? Aparte de que se ve que es un mecanismo claro de descoordinación, ¿no? Descoordinación temporal, precisamente por no ajustarse el mercado unas empresas con otras haciendo el cambio, como si se habría hecho si fuera un mecanismo más de mercado, ¿no? Es decir, mira, antes de la crisis, es más importante bajar el precio del gasoil o autorizar formas de producción de electricidad menos limpias, pero más baratas, pues para que no suba tanto, primero para garantizar el suministro y segundo para garantizar que no suba mucho el precio, ¿no? Pero estás diciendo entonces que el cambio climático no es tan importante. Eres tú que lo estás diciendo. Yo escuchaba el otro día al presidente de la ONU, el señor Guterres. Estamos acelerando hacia el infierno. Decía, hacia el infierno climático. ¿No? Decía, si estamos acelerando hacia el infierno climático. Decía, sí, pero vamos a ver. Estamos acelerando y estamos quemando carbón. O sea, que por encima en el futuro habrá que limpiar más aún de lo que limpiamos. O sea, que no acabo de entender. Estás diciendo tú mismo que no es tan importante. Pero no lo digo yo, repito, que yo acepto el discurso. Lo dicen, que no es tan importante.
que puede esperar, que no es una cosa que estemos acelerando tan rápido hacia el infierno, que aún puede esperar unos añitos, pues vamos a pasar unos añitos con esto y después cuando pasen unos añitos limpiaremos todo, que es cosa que no es tan fácil. Porque si tú haces una cosa de esto, es una empresa de este estilo, no te reabre una central solo por unos meses, te reabre, o sea, querrá un contrato, querrá unas garantías a medio plazo, no es que te abro y yo cierro cuando me da la gana, dirá, espere, si quiere, hacemos un contrato. Entonces, no solo es que requiere unos contratos, y después la gente, el ciudadano, si escucha esto, pierde el sentido de urgencia. Pero no quedamos que lo más urgente que había era esto, que era una cuestión vital, existencial, de guerras, de hambres, de cosas por el estilo, y por una subida en la electricidad no somos capaces los europeos de soportarla, por el bien del planeta, ¿no? Pues deberíamos, ¿no? Pero dice que es una medida impopular, ¿no? Los gobiernos hacen estas cosas porque hay elecciones, pero vamos a ver, pues digo que a mí estas cosas me sorprende porque son muy contradictorias. No es porque, estoy de acuerdo, digo, vamos a hacer esto, no, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ver, no queramos que la población mundial o la población española acepta todo. Además, cuando alguien discrepa, se le echan en los twitters y lo comen y cosas por el estilo. ¿No? Vale, estoy de acuerdo, que hacen bien en criticar el Twitter. Pero entonces, ¿cómo puede ser una medida que reduzca el consumo de energía, que suba el precio del gasoil, que debe ser lo ideal, porque así se consume menos y empezamos a asumir los costes del cambio climático como buenos europeos, como costes en la calidad de vida, ¿no? Que es impopular. Vamos a ver, ¿en qué quedamos? Si la población quiere esto, querrá más de esto. Lo popular será darle más subidas al gasoil o más subidas al carbón. Pero entonces, ¿cómo puede ser impopular? Lo popular será lo contrario, que estamos cargándonos el planeta. ¿No? Pero o falla algo aquí, o no es tan popular, o no es una creencia. No sé, digo yo. Yo no digo nada, es lo que están diciendo ellos, con sus actuaciones. No yo, que a mí me parece bien que critiquen estas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay estos problemas, y el tipo de energía que se escuchó y el tipo de energía renovable que se usa, que tiene problemas. A ver, hay un libro que a mí me gusta mucho además, que es el de Andreas Malm, es un ecomarxista, que se llama Capital Fósil. Es uno de los libros más interesantes que vi, pero también es uno de los libros más autosubversivos que vi en mi vida. Nunca vi un libro tan autosubversivo, porque él explica, por ejemplo, por qué triunfó. En el siglo XIX había como dos opciones, o el carbón o la hidroeléctrica, ¿no? La hidroeléctrica, la energía hidráulica para mover molinos y cosas por el estilo. Vale. Y Malm explica por qué se optó por la energía de carbón. Porque la energía hidráulica es muy buena, es muy barata, es una maravilla. ¿Qué pasa? Que es intermitente. Hay días que no hay agua. Entonces, tienes que parar las máquinas, tienes que parar los batanes. Y sobre todo, tienes que localizar la industria solo donde había un río, o cerca de un río. Bueno, tiene que estar en un río. La de carbón es continua, es más contaminante, obviamente, y es más cara, pero es continua, siempre te garantiza. Es modulable, es decir, que puedes darle más gas o menos gas, ¿no? Es decir, según compensa, cosa que la otra, al no depender de ti, no puedes hacerlo, y puedes colocarlo donde quieras. Y explicaba que todo eso, además le echa la culpa a los salarios mínimos. Fíjese, al poner los salarios tan altos, pues las empresas que tenían hidráulica no podían permitirse el lujo de tener al trabajador parado una serie de horas, mientras no había agua en el río. Entonces, esas medidas de salarios altos al final castigaron la energía hidráulica. Yo creo que algo semejante le pasa a las energías renovables, que tienen problemas de este estilo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son una maravilla, son los grandes inventos de la humanidad, sacar energía del viento, sacar energía del agua, sacar energía del sol, es una gran maravilla, es un complemento, una cosa por el estilo. Que puedes sustituirlo de todo, eso lo veo yo más difícil, por otros dos factores, que ya pasaron en el siglo XIX, por la modularidad, es decir, que puedas modular la potencia a gusto, más o menos, o eso creo que solo puede hacer la hidráulica, o las centrales de bombeo, pero, que parece que son muy impopulares, o sea, porque hay que duplicar casi en algunos sitios hay que crear como 2 embalses en muchas zonas, ¿no? Entonces, unos problemas que hay mucha oposición. Pero bueno, la idea es esta, es decir, que la energía renovable pues puede ser un buen complemento, yo creo que el mercado la adoptaría perfectamente sin problema ninguno, además es una maravilla, que pasa es la dimensión correcta, pero la determina el mercado también. Con ensayos de prueba y error se va determinando qué cantidad de energía hidráulica solar, geotérmica o
O eólica, pues un sistema eléctrico, un mix eléctrico soportaría, complementaría y ayudaría. Pero esta idea de querer cambiarlo todo sin pensar en si es posible, yo creo que es uno de los fallos de la planificación. Simplemente porque tú planificas una cosa, pero, repito, que es algo que ya vio Bruzcus, que había falta de coordinación. Es decir, había tractores, pero le faltaban baterías. Había zapatos, pero le faltaban cordones. No, claro, tú tienes que pensar en todo. Y el ejemplo que más gracia me hace, estaban los barcos de pesca rusos, listos, con pescadores, faltaban anzuelos. Nadie pensó en ellos. Entonces los barcos no podían salir. Precisamente, simplemente basta que un señor en Moscú se olvide para que todos los barcos estén sin anzuelos. No, basta con eso. Entonces, claro, yo creo que el planificador puede planificar. Václav Smil, que es un autor que me gusta mucho, aunque discrepo de algunas cosas, pero bueno, es un autor que me gusta mucho, cuando habla en Energy Transitions, en transiciones energéticas, dice que el sistema energético que tenemos ahora es la mayor obra jamás creada por el hombre. Todo el sistema energético, toda la infraestructura de hidrocarburos, toda la infraestructura de oleoductos, de refinerías y todo eso por el estilo, es la mayor obra que jamás creó el ser humano. Y querer cambiar todo eso, así en una serie de años, es muy arrogante. Entonces tiene muchos problemas y están problemas, repito, que son derivados de coordinación. Yo creo que los sistemas de mercado para conseguir la transición energética serían mejores. De hecho, hay un paper en Quarterly Journal, o no sé si leí alguno en Journal Libertarian Studies hace tiempo sobre este tema. Pero si quisieras hacerlo, tendrías que usar este tipo de mecanismos. Pero claro, antes tienes que conseguir que la gente quiera hacerlo. Si la gente quiere hacerlo, mano de santo, ya está hecho. El problema es que falla algo, o la gente no debe querer, o algo así, o no le debe dar tanta importancia como dice. Pues yo, como buen austriaco, creo la preferencia revelada. No, es una cosa que siempre me gustaba mucho de Mises, es decir, ¿no? Que la preferencia revelada, es decir, no es lo que yo diga. Mises ponía un ejemplo. La gente dice que prefiere la Biblia al alcohol. Pero Mises decía que no veía tiendas de Biblias de 24 horas. Que veía otro tipo de cosas. Entonces, la gente dice que prefiere la Biblia al alcohol, pero realmente consume más alcohol que Biblias, ¿no? Es lo que decía Mises. Y entonces, en economía lo que importa no es lo que dice la gente, es lo que hace la gente. Por desgracia. Y creo que aquí pasa algo de eso. Entonces, creo que los esfuerzos deberían ser en convencer a la gente de necesidad del cambio, pero esos esfuerzos de convencer a la gente del cambio, ellos mismos los desmienten. No con lo que dicen, sino con lo que hacen. Entre otras cosas, por ejemplo, unas medidas que tomaron este tal fue bajar los impuestos. De esos 20 céntimos no es te lo venden como es una ayuda del gobierno, realmente es una reducción fiscal, ¿no? Pues le bajaron los impuestos al gasoil, pues menudo de lucha contra el cambio climático. No digo yo, que a mí me parece pues, dentro de su propio discurso me parece incoherente. Es decir, está diciendo que es más importante que los transportistas estén contentos que salvar a Gaia. No lo digo yo, repito, que yo asumo esto. Están diciendo ellos. Entonces, a mí me gusta que mis gobernantes, como decía Padre Gal, pues, que piensen en el bien común y piensen en el futuro de la humanidad, ¿no? Vale. Ahora voy a hablar un poco de una transición concreta que es la de la movilidad eléctrica, que también es otro fenómeno de este estilo, creo que he grabado. Aquí me inspiro mucho en teóricos de crecimiento, que para mí son de lo más interesante que hay. Esto ya hablamos en la comida, de Turiel, ¿no? El Petrocalipsis. Después, por ejemplo, si hay algún físico así, pues el libro de Alicia Valero de Tanatia, por ejemplo, que habla de lo que dicen los ecocientistas es que se van a acabar los recursos, se van a acabar sobre todo los materiales críticos, buena parte de ellos, ¿no? Pues los necesarios para hacer tierras raras y cosas que se pueden estar acabando, pues que el capitalismo colapsará y sobre todo que es imposible ninguna transición energética. Digo, Turiel o Carlos Taibo, que repito, son de los libros más interesantes que leí en mucho tiempo de politólogos. Aunque no estoy de acuerdo con ellos, están bien escritos, se argumentan y cosas por el estilo. Y yo saqué muchas ideas de ahí. Supongo que a ellos no sé si les gustará que los comente aquí. No, pero me pareció, lo digo sinceramente, de lo más interesante que leí en mucho tiempo. Todo este tipo de libros de Kuntle o del decrecimiento, del colapso, me interesan mucho porque están diciendo una cosa, de que la transición energética no es posible, por mucho que te pongas, y están diciendo argumentos de que no hay materiales suficientes, que estas cosas de que son intermitentes, se lo leí a alguno de ellos. Fue donde descubrí yo cuál era el problema de la renovable, que supongo que ellos lo sabrán mejor que yo, pues yo no soy científico, así, pero claro que tiene un problema de modularidad y tiene un problema de que se interrumpe.
Y una industria no puede interrumpirse, un hospital no se puede interrumpir, la industria en general no se puede parar mucho tiempo, sin gran problema, ¿no? Entonces, pero ellos demostraban, y con muchos datos, diciendo que va a haber un colapso, precisamente porque no hay sustituto al fósil, no hay sustituto. Todo lo que están diciendo que es imposible de hacer. No sé si es correcto o no, pero me pareció muy interesante, muy interesante. Pero poco a poco la movilidad eléctrica, pues es otro ejemplo, en este caso, de planificación. Tenemos que transformar los coches de combustión en coches eléctricos, ¿no? Es una idea que también puede parecerme bien, es una idea pues, razonable, etcétera, pues para acabar con el cambio climático, ¿no? Bien. Y aquí creo que la planificación, como es más concreta, es como más estricta, y lo peor, pusieron un plazo. Yo creo que es lo peor que se puede hacer en política pública, poner un plazo. Y eso creo que muchas veces los politólogos los analistas que toman estas decisiones, a lo mejor prima el juicio del experto, el juicio del experto pues, en clima, así, frente a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas, primero, descoordinación. Yo lo que estoy leyendo con nuestros autores que acabo de citar ahora es un problema de descoordinación, es decir, tú quieres hacer una transición pues, hacia el coche eléctrico, pero te falta toda la logística del coche eléctrico. El coche eléctrico, vale, puedes tenerlo. Falta toda la cantidad, por ejemplo, de litio, de baterías o capacidad de producción de baterías que hay. No sé si se podrá hacer, igual sí, pero de momento no la hay. No hay, por ejemplo, puntos de recarga, no hay ni siquiera probablemente capacidad eléctrica. Capacidad instalada puede ser que la haya, pero producción de electricidad en determinado momento puede ser que no la haya para la subida de consumo que tendría el coche eléctrico. O sea, primero, puede ser coche eléctrico, pero como pones solo el coche eléctrico, no eres capaz de desarrollar al mismo tiempo toda la logística necesaria. Y toda la logística necesaria no es solo que haya puntos de carga, sino que haya todos los repuestos, que haya las baterías, que haya talleres de reparación, que haya otro tipo de cosas. Esa cosa normalmente, Smil dice que las transiciones energéticas de pasar del carbón al camión o del ferrocarril al camión, pues llevaron mucho tiempo, porque no es solo poner una fecha, tienes que montar gasolineras, tienes que hacer repuestos, tienes que formar no solo trabajadores, sino trabajadores mecánicos que sepan repararte todo eso, ¿no? Y tienes que montar, por ejemplo, una red de carreteras para que te puedan andar los coches bien, etc. Y eso es lo que no falta aquí. Pues hecho una fecha, pero va antes probablemente la posición del coche. Digo posición porque se pone por motivos coercitivos, no es una cosa voluntaria. Es decir, o coche eléctrico o coche de hidrógeno, que está aún menos desarrollado, que es teóricamente posible, pero la logística del hidrógeno, que no es tan fácil tampoco, no está desarrollada aún. Entonces, primero haces una cosa, pero no coordinas el resto de los factores. Entonces, ¿qué pasa? Y a lo mejor ni siquiera tienes capacidad productiva, porque hay que cambiar decenas de millones de coches. Entonces, no es tan fácil. Tú haces una cosa y dices, ¿se abaratarán las baterías? Sí. Históricamente, la mayor parte de los bienes con el tiempo se abaratan. Pues cuidado, siempre y cuando el número de gente que lo adopte es suficiente. Es decir, la mayor parte de los bienes, pues por lógica del mercado, tienden a mejorar. Pero mejoran más aún si es toda la humanidad que lo adopta. Pero yo lo que estoy viendo es que se está adoptando en unos sitios y no en otros. Es decir, otros países no están adoptando, de hecho, estos modelos de movilidad eléctrica. Por lo tanto, las mejoras de escala, por ejemplo, de abaratamiento no se dan. El teléfono móvil, por ejemplo, se abarató muchísimo. El teléfono móvil se produce a nivel mundial. Tenemos un Huawei o una cosa de este estilo. Tenemos un teléfono que se produce a nivel mundial, con escala a nivel mundial, con una tecnología a nivel mundial y que vende pues, a todo el mundo, o a buena parte del mundo. Si nosotros nos quedamos con un sistema tecnológico para nuestra movilidad que es exclusivo nuestro, esas ventajas se pueden dar, pero no a la misma escala de abaratamiento que se pueden dar otros bienes, ¿no? Nos puede pasar como en Brasil con el etanol. Pusieron el etanol, hicieron allí unos coches en etanol, tienen un mercado grande de etanol, pero como el resto del mundo no adoptó el etanol, buena parte de las ventajas se perdieron y al final van lentamente abandonando el etanol. No es tan ventajoso como era, porque el resto del mundo no los copió. Entonces todas las ventajas de producción, de división del trabajo mundial, etcétera, no se dieron, ¿no? Entonces falta todo esto. Entonces, falta un montón de, no solo el coche eléctrico mejor lo tenemos.
Las baterías veremos si las tenemos, pero pongo que las tenemos. Lo que dice Turiel y esto es que no hay litio bastante, por lo menos a corto plazo, para atender la demanda de todas estas baterías. Ojalá podamos disfrutar de un magnífico coche eléctrico. Hay cambios en la geografía industrial, por ejemplo, también eso no se tiene en cuenta. La gente dice, no, van a ser las mismas fábricas que hacen los coches ahora, las que hagan el coche eléctrico. O no. Estamos pensando, no fueron las fábricas de locomotoras las que empezaron a fabricar camiones, fueron otras fábricas nuevas. Y estamos viendo que los punteros en este tipo de tecnologías no están aquí, están bien de Estados Unidos. Con todos los problemas que pueden tener, los puntos de recarga rápida, los coches eléctricos, vienen de Estados Unidos, tipo Tesla o cosas de este estilo. Es decir, no vienen de aquí. ¿Qué nos garantiza que van a ser las industrias de aquí las que siguen haciendo los coches? ¿Qué nos garantiza que nuestros puertos, nuestras infraestructuras son las adecuadas para producir esos coches eléctricos? Todas las fábricas de componentes, de baterías, de cosas, ¿van a ser instaladas aquí o van a estar instaladas en otros sitios? Que no lo sé. Entonces, probablemente haya cambios de geografía industrial. Probablemente no solo que destruyes una industria, destruyes ciudades enteras. Pero pasó otras veces en el mundo. En el norte de Inglaterra, que era industrial, se desindustrializó por cambios en tecnologías y ahora es el sur el rico. Todas aquellas empresas de Detroit o cosas así, pues desaparecieron y están en el sur. Esto probablemente de cambios, no solo es que vamos a hacer los mismos las cosas, ¿no? Después hay un problema muy grave, que es de algunos gobernantes, pues no son austriacos. No sé si para bien o para mal, pero no tienen claro el concepto de estructura de capital. Es decir, todos sabemos lo que es una estructura de capital, que cuanto más larga es, pues más productiva será la estructura de capital. Es decir, la producción de bienes o servicios pues requiere de un tiempo. Fabricar un palo lleva un día, fabricar un hacha de piedra lleva una semana, fabricar una sierra eléctrica lleva un año o 10. Entonces, cualquier producción, cualquier cambio a estos niveles que operamos nosotros, hablamos de años. Entonces, de muchos años, de cualquier proceso productivo que tenemos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ahora en el 2030 tal no se pueden hacer las balas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las escuelas de ingeniería ya? Diciendo que el problema se verá en el 2035. No, señor. El capitalismo anticipa los problemas. Y tú le pusiste un plazo artificial a ojo. Y yo creo que es el problema. Le pusiste un plazo del 2035, el 2040, lo que sea, pero le pones un plazo a ojo. Y desde entonces, ¿cómo te pones una especie de condena a muerte? Empieza a operar la economía. Por ejemplo, empieza a operar en los primeros factores. Es decir, un ingeniero joven, un científico joven dice, ¿quién se va a poner a estudiar el motor de combustión? No, estamos hablando de 20 años, pero usted ahora, un ingeniero de 20 años, dice, yo estoy investigando motores de combustión, tengo muy avanzadas las cosas, abandonas el estudio, pero descapitalizas, por ejemplo, a todos los profesores de mecánica o de combustión de tipo de cosas, los ingenieros que saben hacer cosas, los descapitalizas ya. Ya, no dentro de 20 años. Lo que usted vale profesor no vale para nada. Es mejor que cierre la facultad o que se dedique a estudiar otra cosa. Sí se puede. A veces algunas personas pues, tienen sus conocimientos en ese tipo de tecnologías y la nueva, pues a lo mejor no están preparados para entenderla. O empiezan como niños pequeños, digamos, a estudiar el nuevo mecanismo. Yo no sé de eso, pero en otros ámbitos puede ser. Por ejemplo, en mi ámbito, por ejemplo, si ahora me dicen que el socialismo es falso, todos los profesores socialistas quedan inmediatamente descapitalizados. No, pero en este caso no es una crítica. O los keynesianos o los austriacos ahora me demuestran con una cosa allí que es falso lo que estoy diciendo, todo lo que hice en mi vida no valga nada. Es más, y si me reciclo, tendría que empezar como un niño pequeño. A ver, el capital, a ver, si no, todo este tipo de cosas así. Mercancía, dinero, mercancía. M de prima. Tendría que empezar de cero, porque mi capital no valdría nada. Pues lo mismo le pasa a los ingenieros, a los expertos, o a los centros de investigación que tienen esto. Es decir, esos estudios se abandonan, cuidado, y todas las potenciales ventajas que tendría ese sistema. Es decir, cuando tú prohíbes taxativamente y en un plazo otras cosas, todas las tecnologías que se están inventando en este momento para reducir emisiones, por ejemplo, esta cosa que llaman las Blue. Las Blue es una cosa que reduce muchísimo las emisiones, pero ¿por qué no toleran ese tipo de cosas, no? Si tú prohíbes el gasoil, por ejemplo, sé que técnicamente es posible, sé que no está desarrollado aún, por ejemplo, la mezcla de hidrógeno con diésel, que se puede hacer. En la Universidad de Sydney hicieron un estudio, repito, no está desarrollado, porque se puede mezclar en una proporción
con un simple adaptador en los motores diésel, se pueden adaptar los motores diésel que existen y hacerlos andar con hidrógeno también. Eso está eliminando. Todo el encendido por microondas, por ejemplo, que es una cosa que elimina muchísimas partículas, está eliminado todo porque esos motores ya no pueden existir. Entonces, todas las innovaciones posibles que podrías hacer, todo ese capital que está invertido en eso, desaparece. ¿Por qué? Porque prohibiste ese motor. Entonces, todos aquellos que están dedicándose a eso, literalmente, o se dedican a otra cosa o empiezan a investigar todo eso. Pero no solo eso. ¿Cuál es el problema del gasoil ahora? Uno de ellos, mejor dicho. Porque no hay capacidad de refino. Pero usted, vamos a ver, usted imagina que tiene una refinería. Le dicen en el 2035 no va a haber... Es que hasta el 2035 queda mucho. Sí, espere. ¿Usted compraría una máquina nueva para esa cuando se abriría la vieja, compraría una máquina nueva para su refinería? ¿Invertiría en su refinería? ¿La modernizaría su eficiencia? ¿Intentaría que emitiera menos? Pero más intentaría mejorar la calidad del producto o refinar cosas nuevas. Empezar lentamente a desinvertir. Por lo que leí, el 10% de las refinerías en Europa ya cerraron. El 10% de las refinerías. ¿Cómo es normal? ¿No? Es normal. Esas fechas las pueden mover. De hecho, seguro que las mueven. De hecho, Alemania dijo que no lo iba a hacer también. Bueno, pero entonces ya son ellos mismos que se contradicen. A ver, no, acabo y ya está, ya me preguntáis. No, ya acabo, voy a acabar ya. Pero quiero decir, entonces, la estructura de capital no es solo la producción del bien, es un proceso muy largo, que empieza desde el ingeniero que diseña la máquina hasta toda la logística de apoyo, es decir, todo lo que son combustibles, repuestos, reparación. Es todo el proceso que es muy largo. Lo que decía von Baber, que cuanto más larga es esa estructura, más productivos es. Nuestro problema es que nuestras estructuras de capital son muy largas, son muy productivas, pero son muy largas. Entonces, los daños no se empiezan a ver dentro de 15 años, ni siquiera dentro de 10, se empiezan a ver ya. Porque los precios de la tierra, donde están las refinerías, y dice, uy, eso no te lo quiero yo, todos los que tienen, o sea, los créditos, todos los que tienen avales con ese tipo de cosas empiezan a tener problemas. Es decir, es un problema que tú tienes un bien que valía, o un lugar usted garantía como un crédito o cosa por el estilo, y resulta que ese bien que tienes no te vale nada por una decisión política. Es decir, tu refinería, señor, no vale nada. O vale para chatarra lo que tiene el material. Y está pasando en muchas refinerías, en mayor o menor escala, pero está pasando. Y uno de los problemas del diésel es que no hay capacidad de refino. Aparte que el diésel es más problema. El diésel viene de Rusia. Se está quemando gasoil en centrales de térmicas. No aquí, pero en otros países sí. Se está quemando. Y fuel, como el chapapote del Prestige. Se está quemando de lo más contaminante que hay para sacar energía. Pero aquí no, pero en otros países sí. ¿Y esto qué es? ¿No? Estamos cambiando todo esto. Entonces, la estructura de capital tan larga no afecta dentro de 20 años, afecta ya. Y a lo mejor de eso no se dieron cuenta. Pero afecta a sectores imprevisibles, desde universidades, que a lo mejor tienen que cambiar títulos o asignaturas, hasta fábricas de todo tipo. ¿Y usted tiene una gasolinera e invierte en ella? Renovarla, por ejemplo. A lo mejor invierte de muy poca calidad, ¿no? ¿Y la sentencia de muerte que se pasa a los trabajadores? Porque los trabajadores más calificados para decir, mire, espera, este sector, yo tengo 25 años, ¿cómo que voy a trabajar en una refinería? Ya no vas a trabajar allí. Ya no pido una hipoteca. Ya no compro una casa, porque sé que me voy a tener que mudar. Es decir, eso es como una condena casi a muerte de tu trabajo. A lo mejor se podía hacer una transición al coche eléctrico si se hiciera sin estas, no prisas, pero si se hiciera de otra forma, ¿no? Si se hiciera a través de mecanismos de mercado. Y sobre todo, ¿cuál es el problema del coche eléctrico? ¿Por qué no triunfa? A ver, cualquier bien o servicio triunfa. Es decir, todos pasamos de escribir cartas a mano a usar el correo electrónico, todos pasamos de usar el teléfono de teclas al teléfono móvil. ¿Por qué? Porque el nuevo aparato, el nuevo trasto nos traía algo que el nuevo no traía. Nos traía algún tipo de mejora. El problema, no sé cuál será el problema, supongo que será un problema de oferta, pero el problema es que el coche eléctrico no debe aportar al ciudadano pues la impresión de que mejora en algo. No lo sé, si no te lo quitarían de las manos. Es decir, los teléfonos móviles, los ordenadores en su momento y tal, te los quitaban de las manos. Y no hizo falta ni que lo subvencionaran, ni que pusieran un plazo, ni nada así por el estilo. En cuestión de años, por ejemplo, en cuestión de años se adoptó el teléfono móvil, se adoptaron muchas otras tecnologías rápidamente y nos adaptamos a ellas. ¿Por qué no pasa con esto? ¿Cuál le pasa a ese producto que hay? No sé, porque se deberá, pero el coche eléctrico, por cierto, es más antiguo que el de combustión. Los primeros Ford eran eléctricos. Pero algo fallaba. Por algo no triunfaría en su momento. O sea, cuando esa tecnología es una tecnología
relativamente evolucionada para otros motores, para lavadoras o así, el motor eléctrico funciona bien, porque no funciona en el auto. ¿Qué es lo que falla? ¿Por qué no se percibe como una ventaja? Porque mientras no se perciba como una ventaja, va a haber reticencia a usarlo, ¿no? Por muchas medidas, medidas que se den con esto, ¿no? Pero bueno, pues claro, el problema es vamos a quitar CO2, pero yo leí un ecologista, y acabo, que solo el achatarramiento de los coches. Después hablando de obsolescencia planeada. El capitalismo tiene obsolescencia planeada, me dice Michel. ¿Quién mete la obsolescencia planeada a coches en perfecto uso? Eso es un derroche. Y no tiene perdón de Dios. Es un derroche, es decir, quitarle al pueblo su coche y tirar coches en uso por... Pero bueno, pues un derroche, vale, pero por ponerle un plazo. Lo normal sería que fueran cambiando lentamente. Pero yo leí un ecologista que dice que el solo hecho de achatarrar un coche consume más CO2 que el otro. Y después hay otro fenómeno de coordinación que se acaba, que no se hizo. Se está haciendo la transición al coche eléctrico sin haber cambiado el mix eléctrico. Quiero decir, hay países que sí, el coche eléctrico es perfectamente neutro. Pero yo leí un estudio, bueno, hay estudios al respecto que se pueden discutir. En países como China, que la producción de energía eléctrica es con carbón, un coche eléctrico consume más que un coche diésel. No porque el coche eléctrico emita emisiones, pero sí la energía necesaria para cargar el coche eléctrico. Entonces, no se cambió el mix al mismo tiempo que el coche eléctrico. Están poniendo una cosa con un mix que es anticuado. Entonces, al final puedes tener un coche eléctrico, incluso podría hipotéticamente, en España creo que no es así. Puedes tener un coche en España todo verde que está echando más gasoil que contaminando más que un coche diésel de última generación, al que ni siquiera le dejan probarse, ni siquiera le dejan usarse, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se está haciendo mal, está haciendo precisamente porque se quiere hacer de forma planificada y se quiere hacer por unos sabidillos que debe haber en Bruselas o así, que quieren planificar todo. ¿Qué pasa? Los gobiernos de todos los estados eso lo aplauden y lo copian todo. Y no se discute, pero repito, yo no estoy criticando esto, digo que se puede hacer esto sin usar todo este tipo de parafernalia, usando otro tipo de métodos y ofreciendo, por ejemplo, un producto alternativo. Es decir, haz que el coche eléctrico sea mejor que el coche de combustión y ya te lo quitan de las manos. ¿Por qué no son capaces de hacer? Ahí estaría la cuestión. No haría falta ni planificación ni en 2030 ni en 2040. Ya todos venderíamos el coche. Pero forzar todo esto a mí no me gusta, aparte que climáticamente por lo que se discute, achatarrar coches no es precisamente la medida más ecológica que existe. Porque además achatarrar uno en uso para crear uno nuevo y producir uno nuevo, un coche eléctrico produce más CO2 que uno de combustión. El proceso de producción, no el total, ¿no? Cuida las baterías de litio, el níquel, lo otro que se necesita. Bueno, esto lo quería explicar. Básicamente, no estoy discutiendo el cambio climático, ojalá bajen las temperaturas, ojalá no se den esos problemas, y estoy de acuerdo con otro, digo, pero ¿cuál es la forma correcta de alcanzar ese fin? ¿No? Y eso es lo que estoy diciendo, que creo que estos mecanismos que usan los gobiernos no son los adecuados para alcanzar ese fin. Precisamente porque son sistemas de planificación, son sistemas de este estilo. Habría que pensar o idear mecanismos de mercado para esto. Venga, está.